¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Un programa que trata de llevar al peruano de a pie los detalles, los pormenores de esta investigación que abarca a más de 12 países en todo el mundo y que, por supuesto, solamente en el Perú ha involucrado más de 25.000 millones de dólares en pérdidas. Realmente increíble. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente a través de Congreso Televisión con lo más saltante del acontecer en torno a esta investigación. Y es que en las últimas horas la investigación en torno al caso Lavallato en el Perú se ha visto convulsionada por diversos hechos. El primero de ellos, y el más importante tal vez, es el que, involucra al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha solicitado un permiso para poder ausentarse del país, aparentemente por un mal cardíaco. Como se sabe, en este momento, él cumple arresto domiciliario. Esta solicitud mereció la inmediata respuesta de la congresista Rosa María Bartra-Barría, presidenta de la Comisión Lavallato del Congreso de la República. Tenemos precisamente sus declaraciones. Quiero, como presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga los sobornos, coimas y dádivas que habrían recibido funcionarios de cualquier nivel de gobierno del Perú por parte de empresas brasileñas y sus consorciadas, manifestar mi preocupación por el pedido de salida del país que ha hecho el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No se debe bajar la guardia ante la corrupción. Callar significaría favorecer la impunidad y en eso igual favorecer la corrupción por silencio, que también se convierte en complicidad. Esta medida que está pidiendo de permiso para salir del país el expresidente Kuczynski debe ser valorada de manera adecuada por el juez que debe resolver el día de hoy en horas de la tarde. El expresidente Kuczynski no tiene arraigo en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de que se repitan figuras como la del expresidente Alejandro Toledo, su fuga y ahora, para nosotros considerada fuga, y ahora muy difícil extradición, nos hace levantar nuestra voz de preocupación. El significado económico de los proyectos en los cuales ha intervenido el señor Kuczynski son grandes. El gasoducto surperuano es por más de 7.000 millones de dólares, las carreteras interoceánicas por más de 3.000 millones de dólares, Olmos por cerca de 1 millón. Entonces, siendo tan importante el impacto económico y la participación directa que ha tenido el señor Kuczynski en este y otros proyectos como Rutas de Lima, la central hidroeléctrica de Chaclla, y el conocimiento y por lo tanto el aporte que tiene que tener él en la investigación y posterior sanción de quienes han participado en actos que han hecho un profundo grave al país, nos hace levantar nuestra voz de preocupación. Que la justicia sea oportuna, pero que se ejerza por igual para todos. En ese sentido, saludo la decisión y la rapidez con el que el Ministerio Público ha actuado en las últimas horas frente a la banda de Cuello Blanco del Callao. Pero queremos y exhortamos al Poder Judicial a actuar de la misma forma. Nuestro país, en el momento en el cual se encuentra de profunda crisis en su sistema de administración de justicia, necesita respuestas claras, firmes, oportunas. Nuevamente repito que el Poder Judicial debe valorar el pedido que está haciendo el expresidente Kuczynski de tal manera que la justicia se sienta ejercida por igual para todos los peruanos. La posibilidad de que eso ocurra es muy grande. El expresidente Kuczynski ha tratado de evadir la justicia frente al Parlamento de la República, ante el cual públicamente se comprometió a entregar información sobre sus actividades financieras, levantando su secreto bancario, su secreto tributario, su reserva bursátil, jamás cumplió. Recordemos la actuación permanente de obstrucción y de nula colaboración que él ha tenido. Además que el arraigo que tiene en nuestro país es bastante precario, no tiene familia, no tiene trabajo conocido, por lo tanto la posibilidad de que su salida pueda significar un no retorno es bastante grande. Respecto al referéndum y la consulta de reelección a los parlamentarios, ¿en la bancada fujimorista van a apoyar esto una vez que llegue el proyecto legislativo?
Como corresponde, responsablemente, un pronunciamiento de este tipo amerita la evaluación del proyecto que aún no alcanza el Ejecutivo en este sentido. Una vez que se conozca los alcances, el procedimiento, inmediatamente este Parlamento, junto con otros proyectos que ya hay en el sentido que usted ha mencionado sobre la no reelección, sobre el financiamiento privado de partidos políticos, sobre la bicameralidad, tenga por seguro que van a ser inmediatamente atendidos por este Parlamento. ¿Cuál es su posición personal? La posición que expresamos quienes estamos en la bancada de Fuerza Popular es aquella que se expresa por la voluntad de todos nosotros tomada democráticamente. ¿Los temas que ha solicitado el presidente o ustedes están de acuerdo en incluir otros temas? Porque algunos cuestionan de que se trataría de desviar la atención. Consideramos que si hay ya la voluntad de implementar medidas como la consulta popular, que resulta importante en un sistema democrático, escuchar lo que dice el pueblo, deben implementarse también otras preguntas, otras consultas que no son para distraer, sino son para recoger lo que siente el pueblo peruano sobre aspectos importantes que si vamos a entrar a una consulta que toma tiempo, que tiene un procedimiento, que tiene un costo, debería aprovecharse la oportunidad para las consultas también que estoy segura la población siente como preocupación legítima. Se han planteado en las últimas horas, después de conocido y escuchado el mensaje del presidente, diversas preocupaciones que podrían trasladarse a un referéndum, el financiamiento a los medios de comunicación, por ejemplo, la salida de determinados tratados que tendría que verse en el marco de una reforma constitucional, ya que esa es la dirección que le ha dado el presidente a esta consulta, como por ejemplo la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos previa reforma constitucional que se pueda también implementar allí, que permita ampliar la discusión y la posibilidad de discusión mediante referéndum de temas como por ejemplo la pena de muerte, que si bien es cierto constitucionalmente en este momento no es posible, pero ya que estamos ampliando el abanico a posibilidades también podría considerarse. Plantea estos temas que usted acaba de mencionar, ¿por qué no se hizo antes y lo hacen ahora cuando el presidente plantea a su vez el tema de la no reelección parlamentaria? Y segundo, ¿eliminar la reelección de congresistas puede perjudicar a su criterio o favorecer el trabajo del Congreso, la eficacia en el trabajo del Congreso? Independientemente de tratarse esto en un referéndum, recordemos que lo más importante desde mi punto de vista, esto discúlpenme es personal, de lo que se plantea a consulta ciudadana es la reforma del sistema de justicia que nos tiene en este momento, con una justicia que tiene costo, con una justicia que se negocia a través de puestos de trabajo, que se negocia a partir de, por ejemplo, disminuir o anular la pena a un violador, lo cual nos parece execrable. Ese es el punto central que debe comprometer a este Congreso. Y en ese marco lo que se ha propuesto es trasladar a consulta la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. La reforma política tiene que ser el eje de discusión. Adicionalmente, el presidente de la República ha introducido temas relacionados con la reforma política y ahí introdujo 3 temas: bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento privado a organizaciones políticas. Nos parecen temas importantes que no deben tratarse descontextualizados, sino en el marco de una reforma política que de cara al bicentenario nos ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, de elegir y ser elegidos sin que exista un direccionamiento perverso para eso y que este direccionamiento perverso, por ejemplo, sean financiamientos oscuros. Estamos de acuerdo con que deba modificarse todo aquello que nos haga bien y la composición del Parlamento y la forma de elección, reelección o renovación por tercios es un tema que debe ser abordado. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos a eso. No hay oposición, al contrario, bienvenida la discusión que nos oriente a una reforma política verdadera, no los parches, no algo que no signifique una reforma integral que, repito, nos asegure a todos la posibilidad de elegir bien. La fecha planteada por el Ejecutivo es el día de las elecciones. ¿A usted le parece una fecha adecuada? No he escuchado que esa sea la fecha planteada por el Ejecutivo. Escuché anoche al premier
Villanueva ensayar una respuesta y aproximarla diciendo que si tenemos elecciones se podría hacer eso. Me parece que no es muy responsable ensayar respuestas cuando ni siquiera se ha cumplido con el paso previo de presentar una iniciativa a este Parlamento a fin de que luego de conocida esa iniciativa, discutida la iniciativa, se pueda plantear una fecha. Empezar a ensayar como globos de gas propuestas de este tipo me parece que no se acerca a lo que el pueblo quiere, que lo que necesita es respuesta efectiva y que esté orientada a resolver, no solamente a iniciar discusiones que de hecho ya están iniciadas en este Parlamento. El presidente de la República con estas propuestas, si me permite el término, le ha metido presión al Congreso, ha puesto contra la pared al Congreso y ante la mirada de la sociedad. Hay una obligación que tiene este Parlamento. Nosotros tenemos toda la disposición y si el Ejecutivo tiene la voluntad expresada en el discurso presidencial de acompañar la reforma del sistema de justicia y hasta de impulsarla, de acompañar la reforma política, de acompañar la reforma electoral, este Parlamento lo recibe con entusiasmo porque este es un compromiso que hemos asumido con la ciudadanía y que debe hacerse como Estado. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Vamos con más información. Horas más tarde, el fiscal Pedro Chávarri dio a conocer que la solicitud presentada por el presidente o expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue denegada, lo cual también mereció reacciones por parte de algunos congresistas. Escuchemos. Parecía lógico, ¿no? Porque la verdad es que nuestra medicina privada, a la cual el señor Kuczynski tiene acceso, tiene todos los avances habidos y por haber para poder enfrentar los problemas de salud que él tiene, ¿no? Y sin duda alguna el juez ha considerado que si se aplicó la medida de restricción obedece a un posible peligro procesal y a él no se le ha convencido de que ese peligro se haya disipado. Y por esa razón lo ha denegado, ¿no? Ahora, se trata de una persona mayor, el señor Kuczynski, que obviamente merece respeto, y por las mismas circunstancias no va a ser pasible de una medida restrictiva de libertad, que a las personas mayores de 75 años no se les aplica. En sus pantallas, Expediente Odebrecht, un programa exclusivo de Congreso Televisión. Gracias por permanecer con nosotros. Otra información que ha dominado el entorno de la investigación Lavallato esta semana es el referido al tema de la fotografía publicada por un diario local donde se puede apreciar al expresidente Alejandro Toledo veraneando en una playa de Estados Unidos. Es bueno destacar que Toledo Manrique está acusado de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. Es bueno destacar también que Estados Unidos ha puesto condiciones para poder evaluar la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, el canciller del Perú, Néstor Popolicio, ha asegurado en las últimas horas que la extradición de Toledo Manrique va por buen camino, aunque este proceso podría tardar 2 años. Escuchemos sus declaraciones. Ustedes saben que el proceso de extradición del expresidente Toledo sigue su curso, está bastante bien. Está en este momento con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, haciéndose la evaluación correspondiente para que una vez que ellos terminen eso, pase, ¿no?, a un juez federal. O sea que todo está en orden, todo está dentro de los tiempos, ¿no? Ustedes, si desean, les puedo hacer un pequeño recuento. O sea, cuando se presenta de parte del juez el proceso de extradición, pasa al Ministerio Público una vez que aprueba el gobierno la extradición, y esto se demora más o menos unos 3 meses en la traducción porque es un expediente bastante voluminoso, y el 22 de mayo de este año se pasa a la Cancillería, se legaliza ante el Consulado de los Estados Unidos el día 23 de mayo y el 24 lo lleva un funcionario a Washington y la embajada en Estados Unidos lo presentó el día 25 por la mañana al Departamento de Estado. Después de eso entra un periodo de evaluación del Departamento de Estado que posteriormente lo pasa al Departamento de Justicia. En ese contexto ha habido una serie de pedidos adicionales que han ido directamente a la autoridad central que ve esto, que es el Ministerio Público en el Perú. Y el Ministerio Público ha contestado todo eso ahora en julio, o sea que
todo el proceso. ¿De qué instancia? Eso es la instancia americana. O sea, la instancia americana le hace consultas al Ministerio Público. Exactamente. Ya, ese es el Departamento de Estado con el Departamento de Justicia. Y así que eso está en su curso, está dentro de los tiempos normales que toma estos procesos en Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo el Perú podría tener la certeza de que...? Nosotros no tenemos un plazo definido, pero estos casos suelen demorar entre 1 año y medio y 2 años en el proceso americano. O sea, en ese expediente, máximo 2 años, tendríamos una respuesta. Es lo que yo creo. Okay. Y esperemos que en realidad sea menos. Sáqueme una duda, canciller. Solamente hay un pedido, porque hay un caso específico, ¿cierto? Sí. ¿O son 2? No, el expediente incluye ambas cosas, y eso yo le pediría que las cosas específicas las vean con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público en todo caso. Ahora, no hay entonces, sí, en la última, cuando usted dice que estamos dentro de los tiempos, ¿no hay entonces aquí una demora intencional como algunos han estimado? En absoluto. El trámite es el que corresponde, se ha hecho dentro de los tiempos acordados y además esto va a tener un trámite al interior de los Estados Unidos hasta que pase a un juez federal. ¿Hay cooperación en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Lamentable, sin duda, pero bueno, así es la justicia. 2 años para poder conocer de Alejandro Toledo aquí en nuestro país. Vamos rápidamente con más información, pues luego de conocerse que la empresa Odebrecht continuará colaborando con la justicia peruana en la investigación referida al caso Lavallato, el congresista Jorge Castro destacó este hecho. Sin embargo, planteó una grave denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestamente no haber hecho absolutamente nada cuando ya se sabía que Alejandro Toledo había recibido de la empresa corrupta Odebrecht nada menos que una coima por $20 millones. ¿Y cómo lo sabía? Pues Jorge Barata lo había confesado todo y supuestamente no hizo absolutamente nada el exfiscal Pablo Sánchez. Esto según el propio congresista Jorge Castro, quien durante mucho tiempo fue parte de la investigación Lavallato aquí en el Congreso de la República. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros tenemos que combatir la corrupción, caiga quien caiga, y en este caso el Ministerio Público tiene una directa responsabilidad. Si hoy la tiene Chavarri, tiene que asumirla, pero también lo tuvo Pablo Sánchez y nunca la han asumido. O sea, no podemos nosotros ser más papista que el Papa y terminar defendiendo a un lado o al otro. Lo que se trata es que la corrupción tiene que ser la primera tarea por reconstruir el país, y por lo tanto pues tenemos que tratar de eliminarla, caiga quien caiga y venga de donde venga, ¿no? Aquí el caso momentáneamente de repente puede estarse hablando de Sánchez, pero hacia adelante van a venir denuncias constitucionales muy claras, muy objetivas. Es el problema, por eso es que la Comisión Lavallato se ha tratado de liquidar hace tiempo atrás a través de algunos medios de prensa y de muchas personas que también están comprometidas, porque aquí están comprometidos medios de prensa. Hay intereses de por medio. En el caso Lavallato ha sido muy grande. No nos olvidemos que el caso Lavallato implica $23.000 millones. Son 7 veces el banco de crédito. O sea, no es una cosa sencilla. O sea, es increíble la forma como se ha venido trabajando esto, y de una u otra forma se quiere seguir engañando al pueblo peruano. Ahora unos quieren lavarse la cara, la otra vez lo hicieron los otros, pero el caso está en que el pueblo peruano siempre va a continuar como el jamón del sándwich. Lo están haciendo sándwich de una u otra forma. Por eso es que nosotros mantuvimos una posición que creo que ha sido, cada día se va reflejando más en el caso, porque nosotros no podemos alinearnos por ninguno, porque conocemos íntimamente la verdad de cada una de estas cosas, y definitivamente esperamos nosotros que una vez que se aclare el caso Lavallato, ojalá que en los próximos, y tendrán que revelarse una serie de declaraciones, y también el por qué no quiso volver a hacer declaraciones, porque ya una vez hay que entender, Pablo Sánchez fue a la comisión investigadora, fue en el mes, aproximadamente el 20 de enero del 2017, estamos hablando, ya van a ser 2 años próximamente, y
ahí nos dijo algunas cosas que para nosotros eran totalmente vacías de contenido, pero no teníamos lo que después se ha ido conociendo al final, y cuando lo hemos vuelto a invitar a los 3, 4 meses ya no quiso volver. ¿Por qué? Porque ya habíamos descubierto una serie de cosas que estaban totalmente, no tenían sustento y absolutamente gaseosas, porque en la primera oportunidad, la verdad que nos dejó muchas cosas con un sinsabor, pues, con unas lagunas en cada una, y lamentablemente él después se escudó, no, que ha venido el Congreso, ha venido a insultarlo, lo cual era falso. La verdad que no ha sido así, nadie le ha faltado el respeto, sino que no tenía las respuestas precisas, y cuando han pasado, vuelvo a repetir, con el paso del tiempo se han ido conociendo una serie de verdades, y era lógico de volverlo a invitar. Ya no quiso asistir, pero tuvo también defensores dentro del propio Congreso de la República. Y eso es lo que nosotros, particularmente quien ha investigado, y yo me mantengo firme en lo que desde un primer momento lo hemos manifestado. Amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Hoy un nutrido programa realmente con, digamos, declaraciones de todo calibre referidos precisamente a lo que significa la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Va a demorar 2 años según el propio canciller de la República, y también las declaraciones de Rosa María Bartra, quien ha dicho que en los próximos días se va a dar a conocer el informe final de la investigación Lavallato aquí en el Congreso de la República, y por supuesto la grave denuncia hecha por el congresista Jorge Castro referida que el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya sabía en diciembre del año pasado que Jorge Barata había sindicado, señalado al expresidente Alejandro Toledo, que había recibido nada menos que una coima por 20 millones de dólares y no se hizo nada en ese momento, mucho por investigar. Mientras tanto, la Junta de Fiscales hoy viernes corroboró y por supuesto confirmó en el cargo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Todo esto en el marco de la investigación Lavallato. Amigos, hasta aquí el programa. Los esperamos en cualquier momento con más información referida a este caso que, reiteramos, involucra más de 12 países en el mundo y por supuesto miles de millones de dólares en pérdidas. Gracias por la sintonía. Será hasta una nueva oportunidad y como siempre a través de Congreso Televisión. Que estén bien. Hasta la próxima.